escuchan todos los días, así que entendido. ¿Estamos, gente? Entonces lo dejo con Seki, métale con lo suyo, dibuje más. Bien, gracias Guille por la presentación y sobre todo gracias por todo lo que fue la coordinación del espacio, la generación de la charla de hoy. Así que nada, mil gracias por eso. Para mí es un gusto empezar de alguna forma, formar parte del staff de ProLife. Si bien ya a los chicos los conozco desde hace mucho tiempo, he sido paciente, he sido alumno de ProLife y hemos compartido también cancha en su momento. Hoy en día estar dentro del staff para mí es un gustazo. Y haciendo lo que a uno le gusta, que es la psicología aplicada al deporte, ¿no? Yo soy licenciado en psicología, especializado en deporte. Ya hace varios años que me dedico a esto. Y en ese sentido, seguir la línea de lo que plantea Guille, de que hoy mirar al deportista solamente por un área o por un lado nos queda corto. Hoy más que nunca es necesario hacer un abordaje integral del deportista, ya sea para optimizar su rendimiento, como hablamos, para prevenir lesiones o para la recuperación de lesiones. Es súper importante tener una visión global del deportista en un montón de áreas que hace mucho que están incorporadas en el deporte, pero que por ahí no se le prestaba tanta atención, que hoy en día, por suerte, así es. No solo la psicología deportiva, sino también la parte nutricional, lo que tiene que ver con la higiene del sueño, el descanso, la gestión de los tiempos y demás. Entonces, bueno, en esa visión global del deportista es que se inserta como una herramienta más la psicología deportiva, y hoy la idea es comentarles un poco de qué se trata, qué es lo que trabajamos desde el área, y una vez que yo termine la presentación, va a ser cortita de algunos minutos, sí me gustaría dejar tiempo para las consultas o dudas que vayan surgiendo para poder evacuarlas en el final y que todos nos vayamos con algo a nuestras casas, ¿sí? Paso a compartirles rápidamente la pantalla de la presentación. Ahí, Guille, si me puede decir si se ve bien. Perfecto. Dale, gracias, Guille. De 10. Bien. Entonces, hoy nosotros ya venimos con un ciclo de charlas, hemos hablado el miércoles con el grupo de running, nos hemos orientado a esa parte. Ayer fue el turno de la parte de rehabilitación y reinserción deportiva, y hoy la idea es direccionarlo un poco al entrenamiento deportivo orientado al fútbol, ¿no? Si bien la psicología deportiva es la misma, hay que entender que los procesos de entrenamiento que se hacen, los procesos de entrenamiento psicológicos, dependen mucho de la disciplina a la que se dedique el deportista y dependen mucho, sobre todo, de la situación particular del deportista. En este sentido, tenemos un enfoque muy amplio. Puede ser un deportista que está, como trabajábamos ayer, en un proceso de rehabilitación o de recuperación. Puede ser un deportista que practique una disciplina a nivel profesional, una disciplina individual, puede ser un deportista que practica a nivel amateur, una disciplina grupal, ¿sí? En ese sentido el espectro es muy amplio y cualquier persona que esté dentro del ambiente deportivo, se desarrolle dentro del ambiente deportivo, se puede ver beneficiado por las herramientas psicológicas que nosotros trabajamos. En este sentido yo siempre hablo que esto no es psicología clínica, acá no se cura porque no hay nada que curar, sino que psicología deportiva es un proceso de entrenamiento, hay variables a entrenar, hay herramientas a desarrollar. Entonces, en ese sentido es que se inserta la psicología deportiva o se trabaja desde la psicología deportiva. Me gusta siempre arrancar con esta pregunta disparadora: ¿domino mi cabeza o mi cabeza me domina? Nosotros por lo general creemos que tenemos amplio dominio sobre lo que pasa por nuestras cabezas. Es más, lo que uno piensa depende de uno, depende 100% de mí, lo que yo esté pensando en este momento o lo que suceda en mi cabeza a la hora de entrenar, a la hora de competir o en cualquier otro ambiente de la vida. Pero hay muchas veces que por diferentes factores termina pasando que es la cabeza la que me domina, ya sea porque hay presión, ya sea porque
es muy importante conseguir el resultado, ya sea porque hoy no descansé lo suficiente o porque hoy no tenía tantas ganas de ir a entrenar. Hay situaciones que lo que hacen es favorecer de alguna forma que sea nuestra cabeza la que nos domine y no tanto nosotros los que dominamos nuestra cabeza. Yo digo, hoy no me voy a enojar, hoy voy a disfrutar del entrenamiento, hoy no me voy a enroscar con esto, y a lo mejor, no sé, llegué tarde y apareció un pensamiento que no es tan positivo o apareció un error y empieza a pasar que por más que yo quiera es mi cabeza la que me domina. Y desde la psicología deportiva lo que buscamos hacer es brindarle herramientas al deportista para que sea él quien se autogestione. Y de esa manera trabajar para que mi cabeza sea más bien un aliado en la práctica deportiva y no tanto un obstáculo. Sea yo quien domine mi cabeza y no mi cabeza quien me domine. Y en este punto, chicos, lo voy a repetir bastante durante la charla, es súper importante entender que esto no es exclusivo del deporte profesional o del alto rendimiento, que el conocido alto rendimiento, sino que nos pasa todo en todos los niveles. ¿Sí? Yo juego al básquet toda mi vida, hoy sigo jugando al básquet porque me gusta, porque llegó un momento en que cuando había dejado lo extrañaba y volví. Y no por eso, no porque hoy lo juegue en un nivel amateur, no puedo trabajar herramientas psicológicas o no puedo poner en práctica herramientas psicológicas o habilidades psicológicas que me ayuden a tener un mejor pasar en mi práctica deportiva. ¿Sí? Otra aclaración importante a hacer, muchas de las herramientas y variables que yo hoy explaye, explique o nombre, ustedes ya las ponen en práctica en el día a día. Ustedes ya las ponen en práctica. Entonces, mucho de nuestro trabajo es brindarle un orden, psicoeducar de alguna manera, explicar cuál es el significado, cuál es el fundamento de dicha herramienta, de dicha variable, para que el deportista mejore su rendimiento y además tenga un bienestar, un buen pasar por la práctica deportiva y pueda disfrutar de la mejor manera lo que realmente hace. Porque en el deporte básicamente nos acercamos porque nos gusta, porque lo disfrutamos. Entonces es muy importante no perder de vista esa brújula, ese norte que tenemos. En este sentido, el primer axioma desde el cual nosotros trabajamos en la psicología deportiva tiene que ver con estas tres palabras. ¿Sí? Pensar, sentir, actuar. ¿Qué quiere decir esto? En base a cómo uno piensa, siente. Y en base a cómo uno piensa y siente, actúa. Hay una relación directa entre lo que pasa por la cabeza, entre lo que pienso y lo que después hago dentro de la cancha. Y cuando digo dentro de la cancha, no me refiero solamente a competencias. Por lo general, cuando nombramos estas herramientas, lo primero que hacemos es trasladarnos a una situación de partido. Y no, cuando digo dentro de la cancha, es sumamente importante saber que hablamos de entrenamiento y de competencia también. Porque es más el tiempo que pasamos dentro de la práctica en el entrenamiento que compitiendo. Cualquier deportista. Entonces, no nos limitemos solo a la competencia y además estas variables psicológicas, las habilidades psicológicas requieren de cierta práctica también. Entonces creer que yo el día del partido, el día de la competencia, es como prender la luz, toco un interruptor y ya me concentré o ya me motivé o ya generé mi confianza, es tener una creencia errónea o un conocimiento erróneo de cómo funciona. Hay que saber que hay que entrenarlo, practicarlo, tanto en entrenamiento como en competencia, tanto en la previa como en el post competencia. Y partiendo de esta base, en base a cómo pienso, siento, y en base a cómo pienso y siento, actúo. Vamos a poner un ejemplo. Yo voy el martes a entrenar con ustedes al parque, ¿sí? Y Guille agarra y nos da un ejercicio y yo empiezo a ver que el ejercicio es complejo y yo empiezo a pensar, y si no me sale, este ejercicio, justo esto que a mí no me sale tanto, que no me gusta tanto, que la otra vez lo fallé, y empiezo a pensar de esa manera, ¿sí? ¿Cómo me voy a sentir en ese momento? Lo más probable, o sea, de cajón, mal, que no me sienta del todo bien, pero seguramente no me sienta del todo confiado a la hora de ejecutar, seguramente no me sienta del todo seguro, seguramente no me sienta del todo enfocado, no sienta que tenga control sobre lo que hago,
y cómo va a impactar eso a la hora de actuar. Y lo más probable es que, y en este punto, tener mucho ojo con lo que digo, no actúe en la forma en la que yo lo sé hacer. No es que me va a salir sí o sí mal, o que no sé, si tengo que patear una pelota no la voy a poner a donde tengo que apuntar, sino que disminuyo las probabilidades de actuar como yo lo sé hacer. Entonces, a la hora de actuar, a la hora de entrenar, a la hora de competir, impacta mucho en lo que yo hago, en mi conducta, en lo que hago dentro de la cancha, lo que pasa por mi cabeza, los pensamientos que consumo. Entonces, eso termina impactando en mis emociones, en cómo yo me siento, y por última instancia termina, ¿sí?, impactando o generando consecuencias en cómo yo actúo dentro de la cancha. ¿Qué nos pasa muchas veces? Que esto no se da de este orden. Esta secuencia de pensar, sentir, actuar no respeta tanto este orden. Y ustedes claramente se podrán sentir identificados en alguno de estos dos polos que voy a nombrar. Hay algunos deportistas, algunas personas que tenemos lo que se llama compulsión a la acción. Actuamos, reaccionamos, actuamos, y de vez en cuando nos frenamos a pensar. Y después, bueno, no sé, estabas jugando y venías con la pelota dominada, había un compañero solo y pateaste al arco desde una distancia muy lejana y tu compañero te dice, ¿qué hiciste en ese momento? No, no sé, yo vi el arco y pateé, qué sé yo, vi que se venía la defensa y pateé. Pero había uno solo y no sé, yo pateé. En ese caso, actúas sin haber pensado o sin tener control seguramente sobre lo que pensaste en ese momento. Compulsión a la acción, actuamos y de vez en cuando pensamos. Y en el otro polo se da lo que se llama parálisis por análisis, que en este mecanismo es cuando yo pienso mucho, analizo demasiado y me cuesta dar paso a la acción. Pienso, analizo y no acciono. Y no sé, por ejemplo, vamos a la misma situación. Vengo yo con pelota dominada, tengo un compañero solo y al frente del arco. Y digo, ¿qué hago? ¿La paso o no la paso? Uy, y si la paso, y si mejor pateo, o no sé, tengo que ir a entrenar. Che, y si no voy hoy, y si voy, y si llevo estas zapatillas, llevo las otras, y si analizo demasiado y no doy paso a la acción. En cualquiera de los dos polos no son benéficos, ¿sí? No está bueno ubicarse en ninguno de los dos polos. La idea, ¿cuál es? Es generar un equilibrio entre lo que pienso y entre lo que hago, entre el pensamiento y la conducta, y respetar, en cierta forma, esta modalidad. Pensar, sentir, actuar, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pasa? Dentro de la cancha, de nuevo, en entrenamiento, competencia, en cualquier otro ámbito de la vida, tengan en cuenta que estas herramientas se trasladan, pero 100% a cualquier otro ambiente de la vida, ¿sí? Todos pensamos. En algo, todos pensamos. Hay pensamientos que se nos pasan por nuestra cabeza. Algunos registran más cuáles son esos pensamientos, o tienen mayor registro, otros menos. Algunos piensan más, otros piensan menos, pero todos, absolutamente todos, en algo pensamos. Hay pensamientos que se nos pasan por nuestra cabeza. Entonces, entendiendo que ese pensamiento genera una sensación y eso impacta en el modo de actuar. Y ustedes miran, bien, perfecto, psicólogo, está buenísimo. Todos pensamos, hay que pensar a la hora de competir, hay que pensar de manera correcta, hay que dominar la cabeza, bien, pero ¿en qué nos enfocamos cuando pensamos? ¿En qué es lo que hay que pensar a la hora de competir, a la hora de jugar, a la hora de entrenar? Y acá viene el segundo axioma desde el cual nosotros nos basamos como psicólogo deportivo, que tiene que ver con estas otras dos palabritas. Y a la hora de pensar, a la hora de enfocarse, nosotros podemos hacerlo en estas dos direcciones. A nivel global, en estas dos direcciones, en lo que tiene que ver con el resultado y en lo que tiene que ver con el rendimiento. Nosotros podemos pensar en resultado o pensar en el rendimiento. ¿Qué es el resultado? El resultado es la consecuencia, el logro, el destino, el fin. Básicamente el resultado es el qué. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero conseguir? Y el rendimiento es el cómo. El rendimiento es la causa, el rendimiento es el intento, es el camino, es el proceso para intentar conseguir ese resultado. ¿Qué pasa? En Argentina, nosotros somos exitistas, resultadistas culturalmente, entonces básicamente nos manejamos, nos regimos por el resultado, por las consecuencias. Si gano soy el mejor, si pierdo soy el peor. Y no está mal pensar en resultado, para nada. El problema es
cuando solo pienso en resultado, cuando solo analizo en base al resultado, ¿sí? Ahí aparecen los problemas. Sobre todo, ¿por qué? Porque el resultado no depende solo de mí. El resultado, la consecuencia no depende solo de mí, depende de un montón de otros factores. Ejemplo, yo quiero mejorar una habilidad, estoy yendo a entrenar con los chicos al parque porque quiero mejorar, no sé, mi resistencia física, mi condición física, o mi potencia en la pegada, no sé, cualquier variable que ustedes quieran que tenga que ver con la técnica, la parte física, táctica. Y yo empiezo a entrenar y a lo mejor al mes no conseguí los resultados que yo esperaba, pero ese resultado no depende solo de mí, quizá depende de que, no sé, por ejemplo, de que hubo una pandemia y que durante un mes no pude ir a entrenar. Quizá depende de otro factor, de que climático, de que en vez de entrenar en el parque o en el lugar donde entrenamos siempre, llovía, entonces tuvimos que entrenar en otro lugar y tuvimos que adaptarnos. Entonces, hay un montón de otros factores, y adentro de la cancha, ni hablar que depende del rival, ¿sí? Ni hablar que depende del rival, que impactan en el resultado. Entonces el resultado no depende solo de mí. Ahora, el rendimiento sí. Lo que yo haga para intentar conseguir ese resultado depende pura y exclusivamente de mí. El esfuerzo que yo le ponga al entrenamiento para intentar conseguir mejorar esa habilidad depende de mí. Y por eso, lo que nosotros recomendamos, lo que nosotros trabajamos en la psicología deportiva es que el deportista se enfoque más en el rendimiento que en el resultado. Que tenga objetivo de resultado, perfecto, está buenísimo, pero que no sean los únicos, que además tengan claro cómo va a intentar conseguir ese resultado que se propone y que se enfoque más a la hora de ejecutar o de entrenar en el cómo que en el qué, en el rendimiento que en el resultado. Nosotros decimos en líneas generales y muy a la criolla, yo digo, los deportistas tienen que pensar poco y bien. ¿Y qué significa que el deportista piense poco y bien? Que piense en el rendimiento, que piense con indicaciones y que piense en pocas indicaciones. Por ejemplo, estamos en el parque de nuevo entrenando, ¿sí? Y hay que hacer un ejercicio. Si yo me enfoco en las 20, 25, 30 indicaciones técnicas que tiene el ejercicio para ejecutarlo de la mejor forma, genero el mismo desequilibrio que enfocándome en que me tiene que salir bien en el resultado. ¿Sí? Entonces, tengo que enfocarme en el rendimiento y tengo que pensar en pocas indicaciones. Pero sí tengo que darle al cerebro algo en qué pensar, algo en qué enfocarse. Entonces, vuelvo al pensar, sentir, actuar. Y yo, a la hora, vamos a poner un ejemplo aún más común, tengo que patear un penal, ¿sí? En fútbol. Y yo me enfoco en que tengo que meterlo porque mi compañero erró, y si lo erro perdemos y quedamos afuera, y empiezo a pensar en todo eso, y el arquero es grandote, y la otra vez y hay viento. Imagínense cómo me voy a sentir. Y después, de nuevo, en el actuar, seguramente bajo las probabilidades de hacerlo como lo sé hacer. Ahora, yo me enfoco en el rendimiento. Me enfoco en dos indicaciones que tengo que cumplir para poder intentar conseguir ese resultado. Y me enfoco, no sé, decidí que la quiero, yo soy de derecho, que quiero patearla a la izquierda del arquero arriba. Entonces, bueno, yo sé que tengo que abrir el pie, que tengo que impactarle con la cara interna del botín. Perfecto. Una indicación. La otra es, no sé, que tengo que tomar mayor velocidad en la trayectoria. ¿Por qué? Porque quiero elevar la pelota, quiero que salga fuerte. Estoy diciendo dos boludeces capaz, pero estoy intentando dar dos indicaciones técnicas, ¿sí? Entonces me enfoco solamente en abrir el pie y en la velocidad de la carrera. Abrir el pie y velocidad en la carrera. Nada más que eso. Nada más que eso. ¿Es fácil? Sí, acá es fácil. No es tan sencillo después a la hora de ejecutar. Pero es mucho más fácil que enfocarse en todo lo otro, y mucho más productivo que enfocarse en todo lo otro que hablábamos recién. En el resultado, en las consecuencias negativas, las consecuencias positivas. ¿Sí? Entonces yo me enfoco en abrir el pie y la velocidad en la carrera. ¿Cómo me voy a sentir? Y seguramente me sienta mucho más tranquilo, y seguramente me sienta mucho más seguro, mucho más confiado. Y a la hora de actuar, voy a aumentar las probabilidades de hacerlo como yo lo sé hacer. Si yo no sé jugar al fútbol, no sé patear una pelota, y lo más probable es que no le emboque al arco. Si el arquero es muy bueno, y puede pasar que el arquero me la ataje, entonces que no consiga el resultado, porque el resultado no depende solo de mí, pero que seguramente aumente las probabilidades de hacerlo como yo lo sé hacer, seguro.
y que no sufra tanto o no padezca tanto esa situación, también. Entonces, en líneas generales, chicos, ¿qué hacemos nosotros? En base a cómo pensamos, sentimos, en base a cómo pensamos y sentimos, actuamos. Los psicólogos deportivos trabajamos para que el deportista se enfoque más en el rendimiento que en el resultado. ¿Para qué? Para que sus sensaciones sean más positivas y más productivas dentro de la cancha, tanto en entrenamiento como en competencia, y de esa forma aumentemos la probabilidad de actuar como nosotros sabemos hacerlo y como nosotros queremos hacerlo, ¿sí? Sabiendo que eso no garantiza el resultado. ¿Sí? El rendimiento con el intento y es el cómo, lo que decía. A la hora de entrenar, yo tengo que enfocarme en intentar y en cómo tengo que hacerlo. Tengo que tener en claro la indicación. Y el resultado, el foco está puesto en el logro, en lo que quiero lograr en competencia, como consecuencia, y el foco está puesto en qué. ¿Sí? Básicamente, de eso se trata. Bien. Ahora, dicho esto, ya esta aclaración de cómo se trabaja en la psicología, en qué nos basamos o cómo trabaja un psicólogo deportivo, presento estos interrogantes que seguramente ustedes del otro lado pueden tener. Che, ¿quiénes pueden entrenar con un psicólogo deportivo? Absolutamente todos, ¿sí? Absolutamente todos los deportistas. Obviamente que no trabajamos con niños, por así decirlo. Si hay un pibe de 7 años que juega al fútbol, y déjalo que se divierta, déjalo que disfrute, ¿sí? Pero deportistas que son mayores de 13 años, con todos, a cualquier nivel. No hace falta ser profesional para trabajar o entrenar con un psicólogo deportivo. ¿No es solo para deportistas profesionales? No, no es solo para deportistas profesionales, ¿sí? Cualquiera puede obtener ventajas, ¿sí? O obtener beneficios de entrenar o trabajar con un psicólogo deportivo, o de entrenar o trabajar las herramientas o las variables psicológicas, ¿sí? Hay que hacer esa aclaración. ¿Por qué? Porque, de nuevo, el psicólogo deportivo pues no entra conmigo a la cancha, no está conmigo a la par en el entrenamiento, ¿sí? Sino que trabajamos, desarrollamos herramientas para que después el deportista se autogestione. Cuando un deportista se acerca al consultorio, viene al club, en el vestuario, donde sea, me manda un mensaje y me dice, che, loco, no sabe, me fue muy bien en la competencia, me sentí muy tranquilo, la verdad que pude ejecutar lo que había planificado. Le digo, loco, 100% mérito tuyo, felicitaciones porque es mérito tuyo. Vos decidiste poner en práctica lo que nosotros trabajamos, y no solamente lo que trabajaste con el psicólogo deportivo, sino que trabajaste con tu entrenador, con tu preparador físico, con tu nutricionista, con tu kinesiólogo, ¿sí? Con cualquiera de todos los profesionales que están detrás de esa performance después, ¿sí? Y en este punto, a mí me gusta preguntar, porque yo nombraba el alto rendimiento, y creo que hay una concepción errónea de lo que es el alto rendimiento. Nosotros siempre creemos que alto rendimiento es sinónimo de profesionalismo. Y desde ya les digo que hay deportistas que son profesionales que no son de alto rendimiento. Y hay deportistas que no son profesionales que son de alto rendimiento. El alto rendimiento es un modo, prácticamente un modo de vivir, prácticamente un modo de manejarse en el deporte, ¿sí? Alto rendimiento podemos ser todos, es una decisión en base a cómo yo quiero vivir el deporte. Y no se asusten con la palabra alto rendimiento. Che, pero yo juego yo juego el Golden, yo juego el Campa, yo juego en la Gran 7, yo juego con mis amigos en la semana. No importa, podés ser de alto rendimiento lo mismo. No quiere decir que tengas que ir siempre a ganar, que tengas que ser el más competitivo o que tengas que ser profesional, sino que tiene que ver con el modo en el que yo me gestiono. ¿Para qué? Para poder hacer como yo lo quiero hacer, como quiero que me salga, para intentar conseguirlo de esa manera, ¿sí? Y para intentar, en última instancia, pasarla bien, disfrutar y obtener un bienestar completo, integral, de mi práctica deportiva. Yo acá les pregunto a este muchacho que está ahí besando la copa y todos los que se ven por detrás, ¿son de alto rendimiento? Sí, seguramente que sí. Campazo, NBA, selección argentina, ¿de alto rendimiento? Sí, seguramente que sí. La Peque Pareto, medallista olímpica, médica, doctora, además de todo eso, sube los videos entrenando, un animal lo que hace. ¿Sí? ¿Es de alto rendimiento? Sí, seguramente sí. Esto también es alto rendimiento. Esto también es alto rendimiento. Esto también es alto rendimiento. Piso y tierra, no hay césped sintético, no importa, eso es alto rendimiento también. Yo decido que sea de alto rendimiento. Esto también es alto rendimiento. Yo juego los fines de semana un torneo comercial.
puede ser de alto rendimiento, ¿sí? Y esto también, alto rendimiento. Está bien, elegí una foto de Uruguay, podría haber puesto una de Argentina, pero bueno, los uruguayos tienen mucho más fotos comiendo asado que los argentinos, debo decir eso, en la selección de fútbol, ¿no? Esto también es alto rendimiento, esto también forma parte. Che, nosotros jugamos el fútbol y después nos gusta comer el asado, buenísimo, buenísimo, y ya van a ver por qué. Porque hay un significado de ser de alto rendimiento y tiene que ver con estos 4 componentes que los puedo tener en cualquier actividad que yo lleve adelante en mi vida, no solamente en el deporte. Y no tiene que ver con el nivel en el que compito, los logros que tuve o tengo en mi deporte o si salgo campeón o no. Tiene que ver con un modo de manejarse dentro del deporte o en cualquier otro ambiente, área de la vida, ¿sí? Primero que nada, para hacer alto rendimiento tengo que saber hacerlo, ¿sí? En segunda instancia, tengo que saber hacerlo en condición de estrés. Tengo que saber hacerlo cuando hay presión. Tengo que saber hacerlo cuando hay un resultado que me genera cierto nerviosismo, cierto contenido de estrés. Yo tengo que saber hablar bien con mis amigos en una mesa y con mi jefe en mi trabajo. Tengo que saber hacerlo en condición de estrés. Tercero, con capacidad de reversibilidad. ¿Qué quiere decir esta palabra difícil? Básicamente, y en criollo, dar vuelta a la página. No me tengo que quedar enroscado con los errores, si no me sale, si falté, si tuve un golpe. Yo tengo que poder dar vuelta a la página y seguir intentando, seguir haciendo lo que a mí me gusta. Y por último, y no menos importante, con altos niveles de disfrute. A la hora de leer en los libros, en los manuales de psicología, es el disfrute, el cuarto punto, por ahí no aparece tanto. Pero cuando uno va al club, cuando uno se acerca a las prácticas, a los entrenamientos, a los gimnasios, a las canchas, ¿sí? Se nota, encuentra que la variable disfrute es sumamente importante. Y los de alto rendimiento disfrutan de lo que hacen. Entonces es muy importante poder disfrutar de lo que hago al nivel en que lo haga, ¿sí? A ver, hacerlo, claramente, Messi sabe cómo patear un balón, ¿sí? Claramente Messi es de alto rendimiento porque sabe hacerlo, pero también lo sabe hacer en condición de estrés. Obviamente, ninguno de nosotros, creo, no sé, quizá alguno del otro lado sí, ha jugado en un estadio con semejante cantidad de público y tantas personas viéndolo del otro lado en la televisión, cámara y demás, y la importancia que tiene el resultado en este tipo de liga. Pero en condición de estrés, yo tengo que también saber hacerlo en entrenamiento y en competencia, en partidos difíciles, en amistosos. ¿Sí? Es súper importante hacerlo en condiciones de estrés. ¿Vieron que están esos famosos jugadores de práctica que en el entrenamiento la rompen y después van a la competencia y no les sale tanto? Bien, ¿qué pasa? Saben hacerlo, pero claramente cuando aparece la variable de estrés se les dificulta. Tercero, con capacidad de reversibilidad. Y vaya si estos 2 tipos que están en la foto han tenido reversibilidad y han podido dar vuelta a la página. Y se han bancado muchos resultados en contra, sobre todo en la selección, y que se los discuta y que se los ponga en duda. Y los tipos dieron vuelta a la página y siguieron intentando. Y no son mejores o peores porque ahora ganaron la Copa América. Son los mismos de siempre. Y por último, acá sí, un asado de la selección argentina con altos niveles de disfrute. Yo tengo que disfrutar de lo que hago. Che, tengo que jugar en la selección para disfrutar de lo que hago, no. Pero si yo voy a entrenar los martes, los jueves, voy al parque, salgo a correr, juego con mis amigos, juego en el nivel que lo haga, yo tengo que disfrutar. ¿De qué me sirve a mí ir a jugar con mis amigos fútbol 5, fútbol 7 y cada vez que voy vuelvo embroncado, peleado con alguno porque discutí con medio mundo, enojado, sacado, nervioso, y encima después eso es súper costoso para la cabeza. Entonces tengo que disfrutarlo, tengo que poder disfrutarlo, ¿sí? Y ya cierro con esto, chicos, y doy paso a las preguntas si hay. ¿Qué variables se pueden entrenar? Y hay un montón de variables que se pueden entrenar, que ustedes del otro lado pueden entrenar y son importantes de entrenar, dependen de cada persona, de cada deportista, de la situación de cada uno, obviamente. Básicamente nuestro trabajo es poder adaptar al caso que se nos presenta y creo que es una de las partes más motivantes, ¿sí? O más interesantes de nuestro trabajo, que trabajamos con personas y que no son todos iguales. Entonces eso nos genera un desafío interesante y lindo. ¿Qué variables se pueden entrenar? Yo acá nombré algunas de las más importantes para este caso, para el entrenamiento deportivo orientado al fútbol. Primero que nada,
primero que nada, el planteamiento de objetivos. Sea cual fuere el nivel al que yo juego, ¿sí? Sea cual fuere el campeonato que yo juego, la disciplina que yo practique, yo tengo que plantearme objetivos. Yo tengo que tener en claro mis objetivos. Tengo que saber hacia dónde apunto. Che, pero yo juego bien, perfecto. Yo juego los fines de semana con mis amigos. No, ya no juego para ser el mejor o para llegar a la liga o para ser profesional. No importa. Pero tengo que tenerlo en claro. Tengo que saber cuál es mi objetivo, para qué lo hago. ¿Sí? Y trabajar en base a eso. El planteamiento objetivo parece algo simple, pero no siempre es tan fácil y no lo hacemos siempre de la mejor manera. Y cuando el planteamiento objetivo falla, se ve impactada la motivación del deportista. Cuando a mí me dicen, che, tengo deportistas desmotivados, o viene un deportista, un amigo que practica fútbol, básquet, lo que sea, y me dice, che, vos sabés que me está costando encontrar motivación, y cuando te cuesta encontrar motivación, hay que revisar cuáles son los objetivos. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Qué nos pasó a todos nosotros cuando nos agarró la cuarentena en el primer momento y se cerró todo? No podíamos ir a jugar, no podíamos ir a entrenar, no podíamos... Y muchos nos preguntamos, che, ¿y para qué lo sigo haciendo? ¿Para qué voy a volver? ¿Para qué juego? ¿Para qué? Entonces, tengo que tener en claro los objetivos para mantener mi motivación. La motivación es una construcción, no es algo que yo tengo y ya está. Sino, no es algo lineal que yo digo, bueno, así pienso en esto, ya está, me motivo. No, hay que construirlo y es variable. Hay días que está alta, hay días que está baja. Tengo que tratar de mantenerla, ¿sí? Y de generar un equilibrio en mis niveles de motivación. La identidad deportiva es sumamente importante en este punto. Pobre gordo Ronaldo, lo puse ahí de ejemplo, pero no tiene nada que ver que esté gordo, sino que quiero decir, el tipo siguió jugando al fútbol y cuando le invitan participa, el tipo sigue ligado, ¿por qué? Porque es algo que le gusta. Pero decir, che, fue profesional, fue un crack, ¿sí? Ganó de todo, perfecto. ¿Ya está? ¿Dejó de ser deportista? No, es lo que le decía antes, che, yo sigo jugando, ya jugué profesionalmente, jugué a los niveles que yo quería jugar, perfecto. Hoy bueno, juego porque me divierte, porque me gusta, porque lo hago con mis amigos, porque forma parte de mi identidad, forma parte de mi vida, porque es una pasión. Excelente. Yo tengo que saberlo, tengo que trabajar en mi identidad deportiva. Si busco ser profesional, perfecto. Tengo que saber quién soy y quién quiero ser. Y si no busco eso y lo practico porque me gusta, porque me parece entretenido, porque me divierte, perfecto. Lo mismo tengo que tener en claro quién soy y quién quiero ser. La gestión del tiempo es sumamente importante. La gestión del tiempo es algo que trabajamos mucho y que es sumamente importante. Y en ese sentido, ¿por qué? ¿Qué pasa? Muchos de los que estamos acá, acá y del otro lado, no solamente nos dedicamos a esta actividad. No es que vos decís, che, soy profesional y bueno, yo le dedico 24/7, ni siquiera, porque como ven en el ejemplo, quienes son profesionales, es sano que 24/7 se dediquen a la práctica del fútbol o deportiva o de la disciplina que practiquen. Es importante saber gestionar los tiempos, saber cuándo prender y cuándo apagar la cabeza. Y en ese sentido hay 5 puntos que son sumamente importantes que ustedes como deportistas, amateurs, profesionales, en pos de ser profesional el día de mañana, recreativos de alto rendimiento o no, dediquen su tiempo y puedan gestionar su tiempo para dedicarle a estas 5 áreas. Descanso, descanso es sumamente importante descansar, escuchar a mi cuerpo, saber cuándo hay mucha fatiga, saber cuándo mis niveles de energía merman. Después dedicarle tiempo a las actividades laborales académicas, todo lo que tiene que ver si estudio o trabajo, ¿sí? Saber dedicarle su tiempo y saber cuándo cortar con ello, saber cuándo dedicarle tiempo y cuánto tiempo dedicarle a las actividades deportivas, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le dedico? ¿Cuánto tiempo me demanda? ¿Cuánto tiempo del que paso haciendo actividad deportiva me la paso pensando en otra cosa? Y después, las últimas 2 partes, las últimas 2 áreas, que no son menos importantes. La parte social, que se combina mucho con el deporte que nosotros practicamos, ¿sí? Y la manera en la que practicamos el deporte. Y esto se relaciona con la identidad deportiva, chicos, y el planteamiento de objetivos. Yo tengo que saber si por ahí lo hago porque, che, tengo mi grupo de amigos, nos gusta compartir tiempo, bien, perfecto, entonces sepamos en qué momento entrenamos y sepamos en qué momento, ¿sí? Estamos socializando.
Pasa siempre, pero siempre, vamos, jugamos al fútbol el fin de semana, el sábado nos quedamos con un asado. ¿De qué se habla en ese asado? De fútbol y del partido, ¿sí? Y estamos 3, 4 horas más hablando de eso. Imagínense el desgaste para la cabeza. Entonces tengo que saber en qué momento cortar, en qué momento dedicarle tiempo a la parte social, en qué momento dedicarle tiempo a la parte deportiva, en qué momento dedicarle tiempo a la parte laboral o académica, y en qué momento recreo o me dedico a esparcir, esparcimiento, ocio. ¿Sí? Tengo que poder dedicarle tiempo a eso también. Una buena gestión del tiempo hace que nosotros tengamos mayor energía a nivel cognitivo y a nivel físico, que haya una optimización de esa energía y que haya, por ende, un mayor bienestar. Es súper importante la gestión del tiempo en el nivel en el que nosotros estamos y en la práctica deportiva. ¿Sí? Dedicarle, aunque sea 30 minutos por día al ejercicio físico, sea cual fuere el ejercicio que yo practique, ¿sí? Un mínimo de 30 minutos, impacta de manera considerable en los niveles de bienestar mental, psicológico de cualquier persona. Y no me sirve a mí, che, pero yo entreno 4 horas los martes y 4 horas los jueves. Bien, ¿y qué hace los otros días? Y nada, los otros días no hago nada. Me quedo en mi casa laburando, mirando Netflix. Bien, hay una mala gestión del tiempo, hay una mala división de tiempos. Entonces, me reviento un día, ¿sí? Y otro día no hago directamente nada. ¿Sí? Hay un desequilibrio que termina impactando en la cabeza, que impacta en la generación de hábitos y de hábitos positivos, saludables. Y nosotros trabajamos mucho en la generación de hábitos. ¿Por qué? Porque, che, ¿es importante para un deportista profesional generar hábitos? Sí. Es importante para cualquier persona generar hábitos. Para deportistas amateurs, deportistas que lo hacen de forma recreativa, para gente que se dedica a trabajar, no sé, en la construcción, en la arquitectura, gente que trabaja en un banco de contabilidad. Para todo es sumamente importante generar hábitos positivos. Pongo el ejemplo de Chiellini como deportista profesional que a la par se dedicó a estudiar y generó ese hábito. ¿Sí? Pero no estoy diciendo que es mejor o peor por eso, ni que ese tiene que ser el ejemplo que nosotros sigamos, sino, yo, por ejemplo, quiero generar un hábito que para mí es importante, no sé, vamos a decir, quiero dejar la gaseosa, vamos a poner algo muy simple. ¿Por qué? Porque creo que para mí dejar la gaseosa me va a ayudar en mi salud, va a hacer que yo me sienta mejor, que por ahí mis niveles de azúcar en sangre sean más bajos, no sé, hay un fundamento fuerte. Bien, yo tengo que entrenarlo. Tengo que saber entrenar la generación de hábitos. ¿Por qué? Porque por lo general voy a tener que deshabituarme primero, porque ya generé un hábito. Si yo estoy acostumbrado a tomar coca todas las comidas, ya estoy acostumbrado a eso y voy a tener que luchar contra mi cabeza en ese punto. Y después empezar de a poco a construir una planificación, una periodicidad, ¿sí? Definir diferentes plazos, actividades, indicadores para poder generar ese hábito saludable o positivo. ¿Sí? Entonces, esa es otra de las variables que podemos trabajar. Como un montón más, en ese punto nombré el foco atencional en la concentración, que es algo súper importante. Che, ¿por qué no disfruto o por qué me enojo tanto cuando voy a jugar los sábados o los domingos con mis amigos? Y quizás porque te pasas más tiempo enfocado en el árbitro o en lo que hacen tus rivales que en lo que vos tenés que hacer adentro de la cancha, en el rendimiento, en la indicación. ¿Sí? Entonces, es sumamente importante trabajar este tipo de variables, tener un orden, saber qué va primero, qué va segundo, saber que estoy trabajando un hábito y no que estoy trabajando, no sé, otra variable, la actitud, que estoy trabajando motivación y no que estoy trabajando confianza, que si bien están relacionadas y se impactan, no son lo mismo. ¿Sí? Y por último, vuelvo a esto, chicos, es súper importante el disfrute. ¿Por qué? Porque el disfrute es el combustible de la cabeza. Y si yo no disfruto de la actividad, sea cual fuere, que llevo adelante, tarde o temprano la empiezo a padecer. Y cuando la padezco, tarde o temprano, ¿sí? Mi cabeza se quema y la quiero abandonar, renuncio. Entonces, el disfrute es súper importante. Cuando ustedes se den cuenta que por un tiempo no están disfrutando de algo, ¿sí? Llámense la atención. Hagan un pequeño llamadito de emergencia ahí. ¿Por qué? Porque tarde o temprano me voy a quedar sin energía acá. Che, y me cuesta concentrarme en el entrenamiento. Y sí, si no lo estoy disfrutando me va a costar más porque tengo menos energía. Che, y la paso mal
cuando vamos a jugar, porque no sé, pues me pongo muy nervioso. Entonces, todas esas cosas, por lo general, cuando disfrutamos nosotros, cuando ganamos, cuando el resultado es positivo. Entonces, si ganamos, disfrutamos, está todo bien, nos cagamos risa en el asado, somos todos amigos, y cuando perdemos, nada, yo no me quedo al asado, no, porque aquel otro, porque no disfrutamos. Entonces, es súper importante disfrutar. Hay que tener un yate como el de Messi en la foto para disfrutar y nos ayudaría, la verdad que sí, pero bien, no es necesario, ¿sí?, poder apagar la cabeza de la forma en que lo hace Messi. Con unos mates, con una serie, con un libro, un ratito, una caminata en el parque, ¿sí? Cuando comemos el asado, cortar con el partido y empezar a hablar, no sé, de las actividades del laburo, o bueno, del laburo también genera el mismo problema, pero no sé, de los gustos de mis compañeros, de mis amigos. Es sumamente importante a la hora de disfrutar, disfrutar dentro de la cancha y disfrutar fuera de la cancha. Prender la cabeza cuando la necesito prender para entrenar de la mejor manera, para, che, vamos a entrenar 2 horas, hora y media, 1 hora, perfecto, saquémosle jugo, disfrutemos de esa hora, pongamos el foco atencional en eso, ¿sí? Y disfrute no es sinónimo de diversión o de hinchar los huevos, ¿sí? Que se entienda, ¿no? No es sinónimo, lo implica sí, lo engloba sí, pero no son sinónimos. Yo puedo disfrutar de entrenar al palo, yo puedo disfrutar de entrenar intensamente y no me estoy cagando de risa. Yo puedo disfrutar de un ejercicio que sea difícil, con oposición, y que el otro me la ponga difícil, ¿viste? Y diga, che, yo te voy a defender, te voy a presionar, y disfruto lo mismo. Y no nos estamos cagando de risa o divirtiéndonos. Pero no importa, lo disfruto, porque forma parte de lo que a mí me gusta, de los objetivos que quiero lograr. Y después es clave apagar la cabeza. ¿Para qué? Para después tener energía cuando yo la necesito prender. Si yo a mi computadora, el televisor, a lo que sea, lo prendo y lo dejo prendido y no lo apago nunca, tarde o temprano, en una semana, 2, se va a apagar, se va a quemar. ¿Sí? Con la cabeza pasa lo mismo. Entonces, si yo la prendo y la apago cada vez que quiero ver, cada vez que lo necesito, capaz que me dura años. Con la cabeza pasa lo mismo. Entonces, es muy importante que todas las variables que nombramos antes y muchas otras que también están implicadas en el trabajo o en el entrenamiento cognitivo psicológico terminen, se trabajen de la mejor manera, se planifiquen para que terminen impactando en mayores niveles de disfrute del deportista. Chicos, de mi parte, eso es todo. Les agradezco la atención, pido disculpas si me excedí algunos minutitos, vengo ahí con el cronómetro controlando, no me pasé tanto hoy, pero bueno, no quería dejar nada sin explicar o sin ningún tema sin tocar. Recuerden esto, en base a cómo pensamos, sentimos, en base a cómo pensamos y sentimos, actuamos. Hay una relación directa entre la conducta y el pensamiento, y entre el pensamiento y la conducta, entre lo que pienso, lo que pasa por acá y lo que hago. ¿Sí? Los psicólogos deportivos trabajamos en esa relación y trabajamos para que el deportista y la persona piense poco y bien. ¿Sí? Piense poco y bien, se enfoque más en el cómo que en el qué, sea cual fuera la actividad que realiza, sea cual fuera el nivel en el que lo hace, sea cual fueren los objetivos que se plantee, ¿sí? Pero todos podemos, ¿sí?, obtener beneficios de ese trabajo, ¿sí? Todos constantemente estamos poniendo esas variables en entrenamiento, en juego. Entonces, ¿qué mejor que hacerlo de manera ordenada, apuntando a una optimización del rendimiento, a una optimización de energía, una optimización de tiempos, ¿sí? Y por último, o en última instancia, en un bienestar integral del deportista y de la persona, que van de la mano, y un disfrute pleno de la actividad que realizo y que tanto me gusta, como en este caso es el fútbol y el entrenamiento. Chicos, dejo de compartir, doy paso a que abran los micrófonos los que quieran, consultas, dudas que haya, ¿sí? Con todo gusto intentaré responderles. Muy bien, Seki, clarísimo, clarísimo la posición. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta de lo que, bueno, Seki acaba de presentar, o alguna inquietud que le haya surgido de la presentación, o de algo que le haya llamado la atención en particular? Por ahí en la práctica, no solo en el entrenamiento, sino en los partidos y demás. Si alguien quiere activar el micrófono, hacer una consultita, aprovechamos esta instancia. A ver si alguien quiere hacerlo, si no, yo voy a preguntar ahí un par de cosas.
Bien, ahí Dani, muy interesante, perfecto. Gracias, Dani. ¿Alguien tiene alguna duda? Muy bien, voy a consultar yo entonces al Seki. Muchas veces, como vos dijiste, son muy resultadistas, ¿viste? Y pasa por, por el resultado más que otra cosa, ¿no? Entonces, por ahí saber trabajar o vos por ahí te aconsejás para salir un poquito, ¿viste? De, del resultado, digamos, que no sé, descendimos y está todo mal, o descendimos y queremos volver rápido, entonces, bueno, por ahí, ¿viste? Es muy difícil sacar la cabeza del resultado, del resultado mismo deportivo. Entonces, por ahí, eh, ¿cómo opinás vos? ¿Viste? ¿Cómo, bueno, pues esto ya va al que quiera, digamos, el que tiene alguna consulta en particular y demás, que lo podemos encontrar en ProLife y demás, pero ¿viste? Muchas veces pasa esto, entonces me explico. Relacionado 100% lo que me ha resultado con mi estado de ánimo. Sí, coincido 100%, Guille, y más aún, ¿cuántas veces a los que estamos acá nos gusta el fútbol y seguramente somos hinchas de algún equipo? Llama de Taller, así que está contento ahora, pero por ejemplo, los que somos de otro equipo, lo que sea, ¿cuántas veces nosotros gestionamos nuestras emociones, o mejor dicho, tercerizamos nuestro estado de ánimo al resultado deportivo? Y si ganó mi equipo, o si el sábado nosotros ganamos y yo encima le rompí, metí un gol, estoy contento, estoy chocho y hago chistes y me río. Y cuando pierdo, completamente lo opuesto. ¿Sí? El famoso pensamiento polarizado, o es blanco o es negro, si ganamos está todo bien y soy el mejor, y si perdemos está todo mal. Y de esa manera estamos, como digo, tercerizando nuestros estados emocionales, sabiendo que depende solamente de mí. O sea, el pensamiento que está generando eso depende de mí, en lo que yo me enfoque. Ahora, si yo soy resultadista, tengo un mecanismo, como decís vos, Guille, de, che, descendimos, está todo mal, perdimos, está todo mal, que analizo solamente en base al resultado, y lo más probable es que termine teniendo esa dependencia o termine generando esos estados emocionales. Por eso la recomendación es, che, no solamente hay que enfocarse en el resultado, analicemos también en base al rendimiento, en base a cómo hacemos las cosas, a cómo intentamos competir, a qué cosas nos parecen importantes hacer y ejecutar adentro de la cancha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después el resultado no depende solo de mí. Y más si es el resultado de un equipo en el que ni siquiera juego, en el que no tengo injerencia. Entonces, es muy importante ahí no tercerizar ni nuestros pensamientos ni nuestras emociones con respecto al resultado. Porque hay que entender una cosa, en el fútbol hay 4 resultados posibles. Se puede ganar, se puede perder, se puede empatar, y ustedes dirán, ¿qué? ¿Con qué boludeno va a salir? ¿Cuál es el cuarto resultado? ¿Sí? Hay 2 formas de perder. Hay 2 formas de perder. En las 2 pierdo, pero hay 2 formas distintas de perder o de no conseguir el resultado. Una es que me gane el rival y otra muy distinta es perderlo yo. Entonces, cuando a mí me gana el rival, las sensaciones a pesar de la derrota son muy diferentes. ¿Por qué? Porque yo me enfoqué en lo que tenía que hacer, el rendimiento de nuestro equipo fue muy bueno, intentamos ejecutar el plan de juego, nos enfocamos en las indicaciones y el rival era mejor y nos ganó. Y no pasa nada. Por ejemplo, mañana juega Racing con Talleres, y si Racing le gana a Talleres, y bueno, el rival es mejor, llama, lo siento. Pero no, ¿me entendés? La sensación es otra, el análisis es otro. Ahora, si lo perdí yo porque, no sé, nos dedicamos a pelear con el árbitro más de lo que nos dedicamos a jugar, nos dedicamos a ensuciar la cancha y a golpearnos más de lo que queríamos jugar, nos fuimos de partido y no hicimos lo que habíamos entrenado en la semana, o estábamos muy cansados porque, no sé, la noche anterior no descansamos lo que había que descansar. Ahí ya no hay un mérito del rival, no es que el rival me ganó, sino que lo perdí yo. Y las sensaciones, la frustración, el bajón, la tristeza, todas esas emociones por ahí negativas, o está mal dicho negativas, pero que no están tan buenas, ¿sí? Terminan dependiendo de ese resultado y de lo que yo hice adentro de la cancha. Entonces, es sumamente importante tomar control de lo que yo me enfoco a la hora de ejecutar y después hacer un análisis más
centrado en el rendimiento que en el resultado. Y no tercerizar mis emociones con respecto al resultado, porque el resultado no depende solo de mí. Bien. Tengo una consulta para hacerte. ¿En qué edad considerás como base para comenzar a trabajar este tipo de herramientas, ya sea niñas o niños? ¿Niñas y niños de qué edad? Claro, ¿a partir de qué edad se podría empezar a trabajar con firmeza este tipo de herramientas? Bien, es una muy buena pregunta, Emma, y que se da mucho en los clubes cuando uno va a dar charlas o en los campus y demás. Yo decía, si me llaman para trabajar con un chico de 6 años, 7 años que juega al fútbol, obviamente que como psicólogo deportivo podemos desarrollar herramientas y trabajar y demás, pero básicamente la edad en la que nosotros recomendamos comenzar a trabajar con cualquier niño o niña que practique deporte son más o menos entre los 11 y los 12 años, sabiendo que hay excepciones a la regla. Hay chicos que por ahí a los 11 ya tienen un grado de madurez un poco más alto y hay otros que no, pero básicamente esa es la edad que recomendamos iniciar a trabajar. ¿Por qué? Porque esa es la edad en la que los chicos y las chicas desarrollan la capacidad de abstracción. Y nosotros trabajamos con herramientas abstractas. Entonces necesitamos esa capacidad del niño para poder poner estas herramientas en práctica. ¿Qué recomiendo yo de manera particular en ese punto? Es, al que es más chico, yo tengo un pibe de 9 años, de 8 años, una pibita que juega al vóley, al fútbol, lo que sea, macho, no gastes tanto en concentración, en actitud, deja que disfrute y que crezca disfrutando, que incorpore la mayor cantidad de habilidades posible que pueda en la medida que disfrute de la actividad y que se enamore de la actividad. ¿Por qué? Porque tiempo de competir, de entrenar duro, de desafiarse va a tener mucho más adelante cuando tenga 14, 15, 16 años. Está lleno de deportistas que les pasa esto de manera precoz y a los 15, 16 años no quieren saber más nada con la actividad, porque hace de los 7 que están compitiendo y preocupándose por ser el mejor del club. Entonces, la recomendación, Emma, en ese punto es de 12, 13 años en adelante, ¿sí? Sabiendo que hay excepciones a la regla y excepciones de la disciplina, porque qué sé yo, en gimnasia artística por ahí se inicia un poco más temprano, las chicas ya a los 8 o 9 compiten a nivel provincial, nacional, pero más o menos eso. Lo que necesitamos es la capacidad de abstracción para que el chico pueda, desde el consultorio, desde el vestuario, poder abstraerse y ubicarse dentro de la cancha o en una situación de competencia y trasladar la herramienta también. Bien, y tengo una segunda. Sí. Entendemos, ¿no es cierto?, que la psicología deportiva es una herramienta fundamental, ¿no es cierto?, en la práctica. ¿Cuántas sesiones semanales o cada cuánto consideras que mínimamente se tiene que periodizar, digamos, una intervención en competencia, digamos? Bien, mínimamente. Sí. Totalmente, sí, se entiende. Otra pregunta muy buena. Nosotros trabajamos, obviamente que dependiendo, nos basamos mucho en la necesidad del deportista, en la urgencia del deportista, pero por lo general lo que se recomienda o lo que trabajamos, y obviamente que es la estructura que trabajamos en ProLife, es empezar con sesiones semanales. Lo que primero se hace es una entrevista inicial en donde se identifica cuál es el motivo de consulta del deportista, se busca recabar la mayor cantidad de información posible para desarrollar un perfil y definir objetivos, y en base a ese perfil y a esos objetivos, ¿sí?, se plantea un esquema de trabajo, una estructura de trabajo, una planificación. La recomendación es por ahí en un inicio trabajar, aunque sea una vez a la semana, o una vez cada 15 días, dependiendo de la necesidad del deportista. Ya más de ese lapso es mucho tiempo entre medio de sesión y sesión. Y como lo que nosotros hacemos es psicología cognitivo-conductual, porque el deporte es cognitivo-conductual, nosotros lo que buscamos es desde esa entrevista inicial, desde la primera intervención que realiza el psicólogo deportivo, es brindarle herramientas para que el deportista ya pueda en ese mismo día, en ese mismo entrenamiento o al otro día poner en práctica, intentar solucionar o gestionar el problema o el motivo de consulta que presenta. No es psicoanálisis que buscamos o que se puede generar una dependencia del analista y que yo voy durante un año, no. Acá se busca en la menor cantidad de tiempo posible, en la menor cantidad de sesiones posible, de nuevo, dependiendo del perfil y de la situación del deportista,
intervenir lo más rápido posible. Me ha pasado con deportistas que en una sesión lo hemos conseguido, no porque yo sea un crack, sino porque por el problema y la situación que planteaban, ¿sí? Y nos ha pasado con otros que trabajamos durante, no sé, planificaciones de 4, 6, 8 sesiones o más. En ese sentido, la periodicidad es una vez a la semana y si no se puede, o en la medida que vamos avanzando y se incorporan las habilidades, una vez cada 15 días, pero mantener siempre también un contacto constante por WhatsApp y todos los otros medios que hoy nos permite la tecnología utilizar. Bien, muchísimas gracias. Por Clarita favor, la Emma. explicación. Gracias a vos, muy buenas las dos preguntas. Muy bien. Buenas, ¿cómo andan? Ahí está. Muy Hola, bien, Fede. Fede. Hola, Ese, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias por la charla, muy buena. Gracias a vos. Bueno, te hago una consulta. Bueno, en un momento hablabas y tiraste el ejemplo de, por ejemplo, cuando vas a ejecutar un penal, enfocarte en el proceso y no en el resultado. Por ejemplo, esto que decías, la velocidad de la carrera, la forma de poner el pie, abrir el pie, la potencia. ¿Es recomendable por ahí esa práctica realizarla previo al partido, una noche anterior? Por ejemplo, tengo entendido, por ejemplo, que en deporte como el rally o el automovilismo, se estudian las hojas, se repiten mentalmente. ¿Es recomendable hacer este ejercicio, no sé si diariamente, pero con algún tipo de frecuencia, también aplicado al fútbol? Sí, sí, totalmente, Fede. Es más, lo que vos planteas es algo que sucede mucho y cuando vos estabas hablando y decías, che, yo, bueno, es una situación de competencia, yo voy a un partido y me sucede esto. Y como decía, todas las herramientas que nosotros trabajamos, si no hay un entrenamiento previo, es difícil después poder ejecutarlas o transferirlas a competencia. Si yo no estoy acostumbrado a la hora de ejecutar un penal, un tiro libre, lo que sea, ¿sí? en una situación que tengo control, porque está la pelota quieta, ¿sí? No tengo un defensor al frente o estoy en movimiento, pero en esa situación, donde es en teoría un poco más fácil manejar el foco atencional, si yo no lo entrené previamente al enfocarme en la indicación y demás, va a ser medio difícil que me salga. Y en un segundo plano, eso primero, para dejarlo en claro, ¿sí? Por eso hay que entrenar primero para después poder transferir a competencia, ¿sí? ¿Puede pasar que me salga? Sí, pero lo más probable es que tenga mayores dificultades. En un segundo plano, Fede, vos hablabas de lo que son las técnicas de visualización y el trabajo con imágenes que se realiza en rally, en automovilismo y en un montón de otros deportes, que trabajo con varios deportistas con los que entreno, ¿sí? Porque es una herramienta súper válida y súper positiva. Esto de visualizarme ejecutando el penal, visualizarme siguiendo la indicación, sentarme en mi casa, imaginarlo la noche antes, y como decís vos, si lo puedo hacer de manera periódica, si lo puedo hacer de manera constante, en diferentes situaciones, siempre teniéndolo en claro, es una técnica que ayuda muchísimo. Es una técnica que ayuda muchísimo. ¿Qué nos pasa? Mira, te voy a poner un ejemplo, Fede. Con los pilotos nos pasa mucho que no pueden, estoy hablando de automovilismo, ¿no? Pero que no pueden subirse al auto hasta el día de la carrera, hasta el fin de semana de la carrera y las pruebas, porque no cuentan, obviamente, no es Fórmula 1, cuentan con simuladores y se pueden subir al auto las veces que quieran, sino que no lo pueden hacer. Entonces, ¿cómo hago yo para trabajar o para entrenar lo que yo después tengo que hacer arriba del auto, en competencia? Entonces, ahí la técnica de visualización cobra muchísima importancia. Se hace de muchísima utilidad para el deportista. Yo poder, aunque sea desde mi casa, en un ambiente controlado, relajado, cerrar los ojos e imaginarme, obviamente que con condiciones óptimas y con ciertas indicaciones que se dan o consignas que se dan para que la visualización sea óptima. Pero el trabajo con imágenes, con visualización, ayuda muchísimo a que después, a la hora de transferir esa habilidad, Fede, como decía vos, de enfocarme en el rendimiento a la hora de patear un penal, sea mucho más fácil para mí o aumente las probabilidades de que me pueda salir. Eso seguro. No sé si respondí la pregunta o me fui por otro lado. Sí, 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 sí. Excelente, muchas gracias. Por favor, gracias a vos, Fede. ¿Alguna otra consultita que tengan para ese? Yo tengo otra pregunta. Sí. Sí. Escucha,
¿Cómo se maneja la frustración, digamos, ante una lesión? De una lesión, más allá de que existen varios factores externos, que puede ser el clínico, el médico que te ve, todo, pero por ahí pasa en la cabeza de uno que, no sé, no me recupero, quiero jugar, sigo con dolores y esa frustración, digamos, que hace que en tu estado de ánimo, digamos. Exactamente, exactamente, Fede, sí. Primero, en ese punto, ayer trabajábamos con la parte de rehabilitación, rehabilitación deportiva. A mí me gusta partir de una premisa básica cuando trabajamos con lesiones, ¿sí? En el ambiente deportivo. ¿Es posible que me lesione? Sí, las lesiones son posibles, pero no es probable que me lesione. Las lesiones son posibles, pero no son probables. Hay que partir de esa base. Entonces, yo me lesiono, me frustro, me enojo, che, estaba en mi mejor momento, estaba en un gran momento, me lesioné, me venía preparando mucho, ¿sí? La frustración, ¿desde dónde aparece? La frustración aparece desde una sensación de injusticia con la consecuencia, con el resultado, con lo que sucedió. Entonces, justo a mí me viene a tocar la lesión, che, me estoy rompiendo el lomo en el proceso de rehabilitación y no veo avance, entonces me frustro, ¿sí? Entonces, entender primero eso, que no es una cuestión que me pasó a mí nomás o que me va a pasar solamente a mí, es la base. Ahora, después, en esto que vos planteabas, Fede, en un proceso ya de rehabilitación y de recuperación, cuando aparece la frustración, ¿qué suele pasar? Suele pasar esto, que no se están dando los resultados que yo esperaba, ¿sí? Puse la vara muy alta y no se están dando. ¿Por qué? Por un montón de emergentes que puede haber, como decía vos, la parte clínica, condiciones externas, factores, como, no sé, por ejemplo, la cuarentena. Yo me lesioné 2 semanas antes de la cuarentena y no pude hacer la rehabilitación como yo me hubiese gustado en ProLife, presencial, con mi kinesiólogo. Entonces tuve que hacerlo desde mi casa, con sesión online, nos adaptamos, ¿sí? Ahora, si yo no soy consciente, no tengo claro mis objetivos, no tengo además de objetivos de resultado para con la lesión, o sea, plazos, consecuencias que quiero que se den en determinado momento, no tengo un plan de contingencia, un plan B, no considero controlables e incontrolables, no me defino objetivo de rendimiento, o sea, una planificación sobre cómo voy a atravesar ese proceso de recuperación, y lo más probable es que cuando aparezca el dolor me frustre, cuando las cosas no salgan como yo esperaba me frustre, cuando las consecuencias no sean las que yo esperaba o sean negativas me frustre. La frustración aparece ante un resultado negativo, ¿sí? Nosotros esperábamos algo y el resultado es diferente a lo que yo esperaba, me frustro. Ahora, si yo hice lo que tenía que hacer, le di bola al clínico, le di bola al traumatólogo, le di bola al kinesiólogo, me esforcé para volver, yo debiera, a pesar de que me frustre, que sé yo, seguir sintiendo dolor, y debiera por lo menos en base a eso estar tranquilo, tener la tranquilidad de que por lo menos lo que dependía de mí, yo lo hice, di todo, ¿sí? Ahora las lesiones tienen su tiempo, aparecen emergentes, otro tipo de factores, y bueno, me pasó. Tengo que a su vez con eso también considerar que puede haber emergentes. Eso ya, de alguna forma, amortigua el golpe de una consecuencia negativa y la frustración no es tan alta como la que me puedo generar si yo dije, en 3 meses tengo que estar recuperado, y sí o sí en 3 meses, y no pienso más que en 3 meses, voy a estar de día al 100%, y cuando no llegó, si no había logros parciales, objetivos de proceso, y lo más probable es que si no lo consigo, la frustración sea muy alta. Genial, clarísimo. Gracias. Gracias a vos, Fede. Licenciado, yo quería agregar algo a la pregunta que hizo Emma de los niños. Digamos, bueno, vos dijiste que los niños no tienen por ahí esa capacidad de abstracción, no tienen la madurez necesaria. Otra cosa que no tienen es la conciencia de lo que es un psicólogo, ni tampoco son conscientes de sí mismos, de que necesitan un entrenamiento mental o la capacidad de darse cuenta de esto del pensar, sentir, actuar. Entonces está bueno, como psicólogo deportivo,
trabajamos mucho también indirectamente con los niños a través de las principales personas significativas que son los entrenadores y los padres, y en ese sentido se trabaja mucho con ellos para generar un clima que favorezca tanto a la autonomía, a la capacidad de relacionarse con otros niños y a la necesidad de competencia. Lo que quiero decir con competencia, por ahí esa capacidad que puede desarrollar el niño de tener una relación eficaz con su entorno, ¿no? De tener sensaciones de logro, de aprendizaje. Entonces el trabajo por ahí pasa en esas edades, con asesorar mucho a los entrenadores y a los padres para poder generar ese clima donde el niño también otra necesidad de la autonomía, ¿no? Que vaya porque quiera y que tenga la oportunidad de elegir y de equivocarse sin tener a alguien en el entorno que lo esté, en cierta manera, castigando o que él perciba al deporte más como una amenaza que como un desafío. Entonces eso en primer lugar. Y otra cosa, bueno, como colega tuyo, de decirle a las personas bueno, que asistieron, ahora se han ido algunas, que se animen a consultarte, que son pocos los profesionales de la psicología y que están capacitados para trabajar lo mental en el deporte. En este último tiempo muchas personas trabajan lo mental sin estar capacitados y es una gran posibilidad también para desarrollar mucho el autoconocimiento. Ahí dentro de la actuar no solo está la parte motora o la conducta, sino también nos juegan muchas veces en contra nuestro sistema nervioso autónomo, que, por ejemplo, actuamos, pero estamos actuando y estamos tensos o estamos muy ansiosos, ¿no? Y es un autoconocimiento que no desarrollamos porque tampoco podemos percibir esos pensamientos o esa percepción que nos lleva a estar así. Entonces, bueno, nada, invitarlos a que se animen a consultar, que el psicólogo deportivo no es un psicólogo clínico, que es una persona más ligada al deporte, que está vestido como deportista, así que bueno, eso quería como contribuir, que se animen. Gracias, Llama, gracias, de verdad. Y tal cual, coincido 100% con lo que Llama agregó. Llama es psicólogo deportivo también, así que la tiene muy clara en este sentido. Siguiendo por ese lado, y ya para despedirnos, si no hay más consultas, de decirles que hoy en día por ahí, esto que decía Llama, hay muchas otras profesiones, por así decirlo, que se están dedicando a la parte psicológica y bueno, la recomendación por lo general es si voy a trabajar la parte psicológica dentro del deporte, hacerlo con un licenciado en psicología, ¿sí? Que son quienes están capacitados para eso. Después hay mejores o peores, pero por lo menos son psicólogos deportivos, saben de qué se trata, las variables que nosotros acabamos de hablar. Y por último, decir esto, hoy en día nosotros vemos el deporte profesional y decimos, no, la diferencia entre Federer y Nadal o entre Djokovic y Nadal es la cabeza que tiene. Bueno, sí, en ese punto, estamos hablando de los tres mejores en una disciplina del mundo, de la historia, hay diferencias muy pequeñas, pero se le da miren, soy psicólogo deportivo y lo digo, demasiada importancia a la parte psicológica. Y los psicólogos deportivos no somos más que una herramienta más, ¿sí? Somos una herramienta más, como el kinesiólogo, como el fisioterapeuta, como el entrenador, como el preparador físico, como el nutricionista. No hacemos milagros, ¿sí? No tenemos la verdad absoluta en esto, sino que somos una herramienta más en el proceso de entrenamiento integral del deportista. Sea cual fuera el nivel en el que lo haga, sea cual fuera la disciplina en el que lo haga, sea cual fuera el objetivo que tenga, ¿sí? Entonces, esa es un poco la línea que nos gusta seguir y la línea que seguimos desde ProLife. Gente, los invito los miércoles, estoy en el gimnasio para quienes se quieran acercar, pero igualmente les piden a Guille, a Emma o a cualquiera de los chicos ahí en recepción, mi número, mi contacto, completamente a disposición para lo que necesiten, ¿sí? Y bueno, seguramente más adelante estemos haciendo más intervenciones como esta, por el estilo. Para mí es un gusto, es un placer, se habrán dado cuenta que me gusta hablar y cuando es de deporte y de psicología aún más, así que nada, les agradezco de verdad haberse conectado un viernes a la noche a tener esta charla y compartir este momento. Y agradecerle obviamente que a Guille y a Emma
por toda la coordinación de este espacio. ¿Sí? Muchísimas gracias. Buenísimo, Tequi, muchas gracias a vos. Más que claro, siempre los conceptos y todo, y como bien dijiste, los invitamos. Los miércoles está Seki ahí en el consultorio, ¿sí? Vamos a hacer más intervenciones específicas, de acuerdo a la problemática que vaya surgiendo en los grupos, en los equipos y demás. Así que bueno, ya les agradecido por la charla y muchas gracias también a todos los que estuvieron presentes, que como siempre les digo, están interesados en mejorar aún más su rendimiento, aportando un granito más de arena, no solo lo que la parte de preparación física, lo hacíamos con nutricionistas y bueno, y ahora con la parte de psicología deportiva. Así que es un plus y más que agradecido para los que estuvieron acá y que después, los que después van a escuchar seguramente la charla que no pudieron estar. Así que muchísimas gracias. Excelente. Mil gracias, Guille. Feliz día a los profes, que terminen bien el día, vayan a festejar. Y gente, nos vemos. La verdad, un gustazo. Abrazo grande, buen fin de semana. Un gusto, buen fin de semana, nos vemos el martes a todos. Buen fin de, nos vemos.